continuamos con la tercera ponencia que corresponde al doctor Dardo Ramírez Bracci. Su tema: mapas para la interpretación de la formación territorial correntina, límites internos y externos en conflictos, 1851-1861. A partir de este momento queda en uso de su tiempo. Muchas gracias. Luego de un fortísimo temporal en la última década del siglo XVI, que dispersó la flota española en las costas de Costa Rica, el conocido pirata Francis Drake azarosamente se hizo del botín más importante de su vida. Pero no fueron cofres de monedas de oro ni lingotes del mismo metal. La tormenta había dispersado los barcos españoles y, por sorpresa, el pirata se apropió de uno de ellos y había dos mapas que describían algunas rutas españolas que tenían en el Caribe. Y la trascendencia y el prestigio que alcanzó el pirata Drake no fue por la cantidad de lingotes y monedas de oro que había sustraído a la corona, sino por haber obtenido estos dos mapas que le facilitaron rutas y caminos a los ingleses en el Caribe. Por eso lo condecoraron. Esto muestra, señores, la importancia que tienen los mapas antiguos en el manejo de la información, de los datos y la riqueza que esconden, que muestran o silencian. Desde hace muchos años, varios años, ha sido constantemente mi preocupación tratar de explicar, analizar, reflexionar sobre el origen del Estado correntino. En otras oportunidades compartí trabajos y publicaciones sobre los poderes del Estado, la interpretación de los partidos políticos, su ideología. Pero faltaba en este proceso investigativo para tratar de explicar a Corrientes en su integridad estadual un elemento que es vital: el territorio. Pero no el territorio como una expresión geográfica, el territorio como una expresión política, un territorio como un área en donde se dará una competencia y una jurisdicción, la ley, en donde el señorío y el poder político va a ser efectivo. Esa fue mi pregunta inicial: cómo se fue pergeñando, armando, construyendo, dibujando el territorio que hoy conocemos como correntinos. Y tuve que empezar a estudiar, investigar, analizar una nueva fuente que era esquiva para mí. Como historiador del derecho, mis fuentes fueron las leyes, las constituciones, la jurisprudencia, la doctrina. Pero para estudiar el territorio tuve que sumergirme en mapas antiguos y empezar a ver, a tratar de describir, de interpretar las intencionalidades de aquellos que dibujaban los mapas o aquellos que hacían dibujar los mapas. Y aquella primera anécdota que conté de Drake, que va a mostrar la importancia que tenían los mapas como información, la van a mantener durante mucho tiempo e inclusive durante el siglo XIX. En esta oportunidad traigo para compartir con ustedes una sola década de la vida política correntina, que va a ser desde 1853, el hito de la Constitución Nacional,
constitución en la cual Corrientes fue elemento e instrumento necesario para su construcción, hasta el inicio de la década de 1860. El territorio correntino, desde antes y en aquella década, del 50 al 60, todavía estaba en un proceso de formación, de efervescencia, de transformación. ¿Por qué? Había conflictos y límites sin marcar. Si bien no había problemas con las provincias porque se habían solucionado las demarcaciones limítrofes con tratados interprovinciales, como el Tratado del Cuadrilátero en 1822, entre Corrientes y Entre Ríos, otros tratados con Santa Fe, quedaron pendientes cuestiones de gran importancia que le llevarán a Corrientes a hacer una política propia sobre su territorio. El problema del Chaco, el problema de las Misiones, el límite con el Brasil y ni que hablar con los hermanos paraguayos. En esta década de 1850-1860, Corrientes tenía ya un proceso de consolidación de su territorio y de expansión de los territorios no ocupados. Ya había llegado más allá del Miriñay con Pujol y la reconstrucción de Montecaseros. Ya antes Pedro Ferré con su política de posesión del espacio con fundación de ciudades. Corrientes comenzó a tomar espacios de los propios espacios abandonados. Corrientes tenía una posesión del territorio efectiva, igual que aquel principio que tuvo España en el proceso de conquista, la posesión y la ocupación del espacio. Ahora bien, ese espacio, ¿cómo se reflejaba en los mapas, en la cartografía? ¿Cómo se veía el espacio? ¿Cómo se dibujaba el territorio correntino? Una cosa era el territorio que efectivamente Corrientes tenían la posesión efectiva y otra era de cómo veía la cartografía de entonces cuál era el territorio de Corrientes. Y desde luego los mapas que hablan permanentemente o que callan permanentemente muestran y ocultan cosas, y eso es lo que vamos a tratar de ver en estos pocos minutos de algunos mapas de aquel momento, de cartógrafos europeos que dibujaban este espacio territorial, ese territorio correntino de manera diferente. Si me permiten, quiero compartir con ustedes algunos mapas y algunas imágenes y así comentarlos y hacer la exposición un poco más dinámica. Vemos el primer mapa, por favor. Este es un mapa publicado en Nueva York, en donde vemos claramente el río Paraná como límite con el Paraguay, que era el punto más conflictivo que Corrientes tenía con los demás espacios. Vemos claramente Esquina, muy al sur en la ubicación, tomando primitivamente la división interprovincial entre Corrientes y Entre Ríos, el Guayquiraró, y no el Mocoretá, pero sí una línea imaginaria con licencia que el propio cartógrafo se toma. Estamos viendo también el territorio de Misiones, gran espacio de conflictividad que vamos a tener los correntinos después con el Estado Nacional, algunas décadas después, y un mapa muy descriptivo en donde se muestran sobre todo espacios poblacionales de gran importancia y valía. San Roque, Santa Lucía, Esquina desde luego, y esto muestra también el rol de estas poblaciones y cómo se veía. Y esto no es un mapa estrictamente de la región, sino es un mapa general de Chile y de La Plata, y esta es una toma específica en detalle de lo que se observaba desde la cartografía norteamericana, lo que es el territorio correntino. La próxima, por favor. Este también es un mapa publicado en un folleto de divulgación geográfica de los Estados Unidos,
en donde marca claramente más la geografía física que la geografía humana. Estamos viendo el río Corrientes en su desembocadura en el Paraná, para poder ubicar la cuestión de Esquina, el gran espacio ubicado de Liberá, que siempre ha sido la referencia generalizada, y algunos puntos de referencia, como podía ser Loreto, Itatí, Corrientes, desde luego, Santa Lucía y Goya. Esquina en este mapa no está marcado como punto poblado. Seguimos la próxima. Este es un mapa inglés en donde no determina una demarcación y una división política interprovincial, sí internacional, que es muy importante, en donde en 1855 sabemos que los límites entre Corrientes o la Confederación Argentina y el Paraguay estaban permanentemente en discusión. Este mapa y el cartógrafo otorga al río Paraná como diferencia y separación entre el territorio paraguayo y el territorio argentino y correntino propiamente dicho, pero identifica todo también el espacio misionero como no como una subdivisión política mesopotámica, pero sí separándola de Corrientes. La próxima, por favor. No me quiero detener porque quiero respetar el tiempo de todos. Este es un mapa norteamericano también, impreso en Nueva York, donde se ve claramente, está coloreado a mano, y se ve que está marcado la ciudad de Esquina dentro del espacio territorial entrerriano. Debemos aclarar que la información volcada en los mapas siempre era un poco tardía, no siempre reflejaba contemporáneamente lo que era la realidad política de entonces. No olvidemos también que en aquel momento había un proceso de formación política en el Río de la Plata muy variable. Vemos que el río Corrientes es el límite entre la provincia de Corrientes y Entre Ríos, y por supuesto va mucho más allá del nacimiento del río Miriñay. Y es una interpretación, por supuesto, vista desde América del Norte. También toma el río Paraná como diferencia con el Paraguay, que eso hay que marcarlo, que es muy importante, y subraya algunos poblados más tradicionales de la jurisdicción correntina: San Roque, Santa Lucía, Goya y Esquina, insisto, dentro, si bien se nota el paralelo 30, que es el paralelo por donde pasa nuestra ciudad, no lo toma como tal. Después vamos a ver otros mapas que sí van a tomar la demarcación artificial o política del paralelo. La próxima, por favor. Este es un mapa alemán en donde no muestra la división política de la Argentina, pero sí los límites internacionales y referencia al territorio correntino con la demarcación de algunos poblados y algunos pasos. Tenemos el paso Santillán, claramente resaltado, el poblado de Esquina, de Curuzú, Santa Lucía, Señor Hallado, que es empedrado, y algunos otros pueblos menores y algunos pueblos de la banda del río Uruguay, los antiguos pueblos misioneros. Seguimos, por favor. Este es un mapa brasileño que, si bien no tiene una configuración muy acorde a las mediciones geográficas, es interesante por los datos que tiene. Es un detalle de un gran mapa. En aquel momento Brasil tenía una gran visión geoestratégica y estaba muy atento a lo que pasaba en el litoral argentino y lo que pasaba en el Paraguay. Se sobredimensiona el complejo de Liberá y sobre todo se rescata la hidrografía y las características principales del territorio correntino, que eran los cursos de agua. Provincia de Corrientes, que curiosamente no pone la denominación de Misiones, ya considera toda a esa banda del río Uruguay como perteneciente a Corrientes. La próxima, por favor, creo que quedan algunas.
Este también es un mapa norteamericano, editado en Pensilvania, donde se lo ve fragmentada toda el territorio correntino, toda una zona occidental, una zona oriental, asociada a Misiones, la da a Misiones como una entidad política diferente. Podemos observar que el límite sur de la provincia también lo toma el río Guayquiraró, pero después hay una construcción punteada, artificial, que va desde las nacientes del Guayquiraró y el Sarandí hasta una desembocadura del río Miriñay en el Uruguay. Se ve claramente en la imagen. Entonces el límite sur de la provincia va a ser el río Guayquiraró, tal como es hoy, en las nacientes del Guayquiraró, hacia el noreste una línea punteada que va a chocar o va a confrontar con la desembocadura del Miriñay en el río Uruguay. Por lo que estamos viendo unas diversas y disímiles interpretaciones de cómo veían los países europeos o, en este caso, norteamericanos, qué comprendía el territorio de Corrientes. ¿Pero Corrientes era esto? No, no era esto. En la realidad, Corrientes era todo aquello, ya con posesión en La Cruz, en Yapeyú. Para el año 56 Pujol ya había reconstruido o demarcado Montecaseros. Por lo tanto, era una información que no era real en tiempo, pero en la información explicada, en el conocimiento, era diferente. En la próxima creo que hay un mapa más. Este también es un mapa brasileño, que similar al anterior brasileño que hemos visto, pero con algunos mayores datos, en donde cambia la cuestión de la posesión territorial y política de Corrientes, denomina provincia de Corrientes más al sector occidental de su territorio, no nombra Misiones, pero rescata unos ciertos pueblos antiguos misioneros. Para el año 1857, recordemos, Corrientes se había volcado hacia la posesión de estos espacios territoriales que estaban en disputa con el Paraguay, que en los próximos 10 años va a estallar la guerra contra aquel país, precisamente por la posesión de aquellos territorios, tanto misioneros como del Chaco. ¿Queda alguno más, por favor? Este es un mapa publicado por Dugrati en una edición de 1858 de Francia, en donde esta es una carta de Corrientes que está publicada en la descripción de la Confederación Argentina. Fue mandada a hacer por el gobierno argentino, específicamente por Urquiza. Y en este libro hay una carta general de toda la Argentina, de toda la Confederación, y de dos mapas en particular de provincia. De la provincia de Jujuy y de la provincia de Corrientes. Y Dugrati hace un análisis de Corrientes marcando los puntos referenciales más sobresalientes de la provincia, mostrando caminos, mostrando ciudades, mostrando por ahí un poco exageradamente algunos bañados, algunos malezales, lago de Sarandí, desde el naciente del Sarandí, que después va a desembocar en el Guayquiraró, lo hace como un gran lago, algo que no existe, pero en la construcción cartográfica lo identifica. Está marcado esquina, desde luego, y las rutas que pasaban por esquina. ¿Uno más? Otro mapa de Dugrati, publicado algunos años después, pero en esta oportunidad no a cargo de la Argentina, sino fue mandado a hacer por la presidencia de López del Paraguay para que escribiese Dugrati la historia del Paraguay. Y el mapa publicado en ese libro, publicado en Bruselas, Dugrati ubica el límite territorial entre Corrientes y el Paraguay, desde Corrientes hasta Candelaria aproximadamente, el río Paraná. Pero después toma, en beneficio del Paraguay, una bajada hasta el nacimiento de la Sierra Central Misionera y cruza por el centro de aquella Sierra Misionera y le da a toda la región de la zona occidental de las Misiones
al Paraguay. Esto muestra claramente la manipulación cartográfica de acuerdo al interés político que se manejaba. Este es un mapa hecho por Dugrati en el 61 para los paraguayos, marcando el territorio de Misiones para el Paraguay, y vimos en la imagen anterior, en esta, hecha para Urquiza, para la Confederación Argentina, marcando el límite entre Corrientes y el Paraguay, el río Paraná. Por eso los mapas requieren, tienen y esconden muchos intereses. Desde ahí, la interpretación de lo que queremos mostrar y lo que queremos comprender, cómo Corrientes, con el tiempo, alcanzó la forma que tiene, cómo dibujaron a Corrientes en su espacio geográfico, pero por sobre todo, cómo concibieron a Corrientes desde el poder político. Y los mapas, desde la construcción política, son vital para poder explicar el territorio como elemento del Estado. Muchas gracias.